Durante 5 años pagué la hipoteca de la casa de mis padres a escondidas de todo el mundo. Cuando finalmente descubrí, en un despacho de abogados, que esa casa jamás sería mía, respondí con una sola frase que me tomó 10 segundos escribir. Lo que pasó después casi destruye a mi familia entera, pero yo guardé cada comprobante. Bienvenidos de vuelta. Si las historias sobre familia, traición y límites conquistados a la mala te mueven algo por dentro, déjame un comentario y activa la campanita, porque esta historia empieza en una sala fría, en un día de invierno, con un abogado leyendo un papel que lo cambió todo. Pero antes de seguir, checa si ya estás suscrito al canal y escríbeme en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Camila Torres, tengo 36 años y soy fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación en Guadalajara. Hace año y medio viví el día que partió mi vida en dos, antes y después de aquella sala de abogados. Todo empezó con un mensaje de mi mamá, un domingo por la noche. Necesitamos hablar sobre el futuro, hija. El martes a las 2 de la tarde, en el despacho del licenciado Aguilar. Nada más. Leí eso 3 veces tratando de entender el tono. Terminé pensando tonterías, imaginando que tal vez ya era hora de organizar las cosas, de por fin poner mi nombre en los papeles de la casa que yo llevaba sosteniendo desde hacía 5 años. Hasta me emocioné. Aparté la mañana del martes para poder llegar temprano, y llevé una carpeta con los recibos organizados, capturas de pantalla de todas las transferencias, para mostrar que yo tenía todo documentado, listo, por si lo necesitaban. Llegué al despacho, en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con un elevador que rechinaba en cada piso. Subí por las escaleras de todos modos, porque estaba ansiosa y necesitaba gastar esa energía. Cuando abrí la puerta de la sala de juntas, me quedé congelada. Mi hermano menor, Rodrigo, de 33 años, estaba sentado con su esposa, Patricia, los dos vestidos de traje y vestido elegante, como si fueran a una boda. Mis papás estaban del otro lado de la mesa. Mi papá miraba por la ventana, evitando cualquier contacto visual. Mi mamá apretaba su bolsa contra el pecho como si fuera un bebé. ¿Por qué estaba ahí mi hermano? Esa pregunta me taladraba la cabeza mientras me sentaba en la única silla vacía, sosteniendo mi carpeta llena de comprobantes que ahora parecían ridículos, fuera de lugar. El licenciado Aguilar, un hombre como de 60 años, lentes de armazón delgado, abrió una carpeta y empezó a leer. Mis papás habían hecho un testamento. La casa donde crecí, el coche, los ahorros, todo quedaría, íntegramente, para mi hermano Rodrigo. Y sobre mí, leyó una frase que todavía me resuena en la cabeza. La hija Camila Torres no recibe ninguna parte de los bienes, por decisión consciente y conjunta de sus padres, hecha con amor. Con amor. Alguien escribió eso, lo tecleó, lo revisó, y eligió dejar la palabra amor justo ahí, pegada a una exclusión. El abogado explicó que, por recomendación profesional, es mejor comunicar este tipo de decisiones en persona, para evitar pleitos después. Estaba siendo amable, dentro de lo posible. Yo, por otro lado, sentía mi cuerpo ahí sentado, educado, mientras mi cabeza ya había salido corriendo por la puerta. Mi mamá estiró la mano y sostuvo la mía. Sus manos siempre fueron cálidas, siempre fueron un consuelo. Nada cambia, hija. Tú sigues ayudando. Así eres tú. Volté a ver a mi papá. No me había mirado desde que entré a esa sala. 65 años, maestro jubilado, manos llenas de callos de décadas sosteniendo gis y libros, y eligió estudiar el paisaje de afuera como si ahí fuera a encontrar una respuesta. Fue mi tía Leticia, hermana de mi mamá, quien rompió ese silencio incómodo, sentada junto a Rodrigo como una especie de guardaespaldas emocional. Lo platicamos mucho, Camila. Es lo más justo. Rodrigo tiene a las niñas que criar. Para entender la palabra justo, hay que regresar 5 años atrás. Rodrigo había abierto una distribuidora de cervezas artesanales, un proyecto que él describía como revolucionario, aunque en la práctica era una bodega rentada llena de cajas de cerveza sin vender. Cuando el negocio empezó a hundirse, no vino conmigo, la hermana que trabaja con números y hojas de cálculo desde hace años. Se fue directo con mis papás. Y mis papás, sin decirme absolutamente nada, hipotecaron la casa que ya casi estaba pagada y sacaron un préstamo alto para rescatar a Rodrigo. Yo me enteré hasta después,
cuando los papeles ya estaban firmados. Me enteré el mismo mes en que mi papá tuvo el primer susto del corazón, cuando ese órgano empezó la discusión silenciosa que duraría años. La deuda que asumieron fue pesada, un financiamiento a largo plazo, mensualidad alta, muy por encima de lo que la pensión de mi papá y el sueldo de maestra de mi mamá podían cubrir, sobre todo sumando los medicamentos que ya eran rutina. El banco dio un plazo corto para que cayera la primera mensualidad. Mi mamá no me pidió dinero directamente. Hizo algo más eficaz. Lloró en la mesa de la cocina, con el recibo en la mano, diciendo que ya no sabía qué hacer. Y luego me miró. Yo tenía 30 años. Acababa de conseguir un mejor puesto en la clínica. Dije la frase que definiría los siguientes 5 años de mi vida. Yo les ayudo mientras se organizan. La distribuidora quebró poco después, discretamente, como quiebran esas cosas, y nadie en la familia supo nunca el monto real que se había usado para intentar salvar ese negocio. Un monto que yo, sola, empecé a pagar mes tras mes, sin exigirle cuentas a nadie, sin hacer drama, sin pedir nada a cambio, solo confiando en que, algún día, eso iba a contar para algo. Mientras el abogado guardaba los papeles, yo todavía sostenía mi carpeta llena de comprobantes que nadie había pedido ver, y entendí, ahí mismo, que los últimos 5 años de mi vida habían sido invisibles para las personas que más intenté proteger. En ese momento, sentada en esa sala, hice algo que me sorprendió hasta a mí misma. No grité, no lloré, no discutí. Me levanté, agradecí el tiempo del licenciado Aguilar, dije que tenía pacientes esperando, lo cual era verdad, y me salí. Mi silencio, por cierto, incomodó mucho más a esa sala de lo que cualquier llanto habría incomodado. Me di cuenta por cómo se le cerró el rostro a mi tía Leticia, como si esperara una escena y se la hubieran robado. Casi llegando al coche, escuché la voz de mi papá detrás de mí, en el estacionamiento helado. Bajó las escaleras demasiado rápido para un hombre con su corazón, y cuando me alcanzó, tuvo que apoyar la mano en el cofre de mi coche para respirar. 3 tramos de escalera habían bastado para dejarlo sin aliento, y fue así, sin que ninguno de los dos dijera la palabra cardiólogo, que entendí que las cosas estaban peor de lo que me contaban. Camila, me dijo, cuando tu mamá y la Leticia deciden algo juntas, es como discutir con el viento. Fue solo eso. Fue toda la defensa que presentó por su silencio allá adentro. Metió la mano al bolsillo de su chamarra y puso algo pequeño y frío en la mía. La llave del taller de atrás, donde guardaba sus herramientas de carpintería, su refugio desde hacía décadas. Si algún día necesitas un lugar para pensar, dijo. Mi papá nunca me pidió perdón en su vida. Él entrega llaves en lugar de eso. Esa noche, en mi departamento, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino que no toqué y abrí la aplicación del banco. Trabajo en rehabilitación de pacientes, pero en mi casa siempre fui organizada con los números, hoja de cálculo para todo. Y aún así, nunca había corrido ese reporte sobre mi propia vida. Regresé la pantalla hacia atrás y ahí estaba, una columna verde, cada día 10 del mes, el monto cayendo automáticamente, año tras año. Pasando por cambios de trabajo, por una relación que terminó, por 2 inviernos en los que aplacé la remodelación de mi propio baño. De un lado de la cuenta, más de 90,000 pesos de mi vida. Del otro lado, la palabra hija y una frase que acababan de leer ante notario. Por decisión consciente, con amor. Mi pulgar se quedó quieto sobre el botón de cancelar la domiciliación. Habría sido fácil apretarlo ahí mismo, a las 11 de la noche, con el coraje fresco. No lo hice. Guardé el celular y me fui a dormir, porque eso lo aprendí en el trabajo. Nunca se toma una decisión grande con coraje en la noche. Por la mañana, ya no estaba enojada. Estaba, eso sí, algo que mi familia nunca había visto en mí antes, y que probablemente debieron haber temido mucho antes. Estaba tranquila y metódica. El sábado, con café y una libreta, hice una lista, como si estuviera organizando el alta de un paciente. Primer punto. Cancelar la domiciliación de la hipoteca. 5 años de dudarlo, y al final, el banco ni preguntó si estaba segura. Segundo punto. El plan de celular de la familia, que yo pagaba desde que a mi papá le dio el primer problema de salud. Lo dejé correr hasta que terminara el ciclo ya pagado, y luego transferí la titularidad a su nombre. Tercer punto. El seguro del coche de mi mamá, cancelado a tiempo para que no se renovara. Cuarto punto.
El ahorrito que tenía, guardado con el nombre de emergencia de la casa, usado los últimos años para arreglar el techo y el calentador. Le cambié el nombre a remodelación de mi baño y seguí adelante. Me tomó 90 minutos. 5 años desmontados en poco menos de 2 horas. No mandé ningún mensaje anunciando nada. Nada de discurso, nada de ultimátum. Ellos habían tomado su decisión en un despacho sin mí. Yo tomé la mía en mi cocina, sin ellos. Y aquí va algo importante. No bloqueé a nadie. Bloquear es ruidoso. Es como azotar la puerta, y una puerta azotada sigue siendo una forma de conversación. Yo quería la otra cosa, la que mi familia nunca me dio. El silencio que simplemente no aparece. Y eso fue exactamente lo que pasó el mes siguiente. Nada. Ese fue el verdadero giro de la historia. Y les prometo que es el más triste de todos. Nadie llamó para saber cómo estaba después de esa reunión. Nadie mandó un mensaje preguntando si yo estaba bien. Mi mamá me mandó 2 mensajes en todo ese mes. Una foto de mis sobrinas en pijamas a juego, sin ningún texto, y un me gusta en el cumpleaños de Leticia, que reenvió sin ningún comentario. Durante 5 años me había dicho a mí misma que mi familia andaba muy ocupada, que el amor no necesita ruido, que estar presente es lo que importa, y que yo era la que estaba presente. 30 días de silencio hicieron una auditoría más precisa que cualquier conversación. Las llamadas que solía recibir nunca eran sobre mí. Eran sobre el recibo, el arreglo, la siguiente cuenta. Y sin ninguna cuenta por vencer, simplemente dejé de existir para ellos. Mientras tanto, mi vida, sin ese dinero saliendo cada mes y sin toda esa culpa entrando, se fue poniendo extrañamente bien. Volví a correr en el parque cerca de mi casa. Empecé a cocinar para mí misma y a comer sentada, despacio, como gente. Vi un anuncio de un departamento con balcón y me permití quererlo, por 1 minuto entero, sin culpa. El día 10 llegó y pasó. El día 10 del mes siguiente también. Mi celular se mantuvo callado. Yo sabía, de memoria, la fecha límite del banco. El plazo de gracia llegaba hasta el día 25. Y ese día también pasó en silencio. Fue un martes gris, a principios del mes siguiente, cuando mi celular volvió a vibrar sobre la mesa, junto al teclado, en medio de una consulta. Mamá. Vi la vista previa del mensaje y el piso de la clínica pareció quedarse más silencioso de lo que ya estaba. La hipoteca está por vencer. Fue eso. Sin hola, sin mi nombre, ni siquiera un signo de interrogación. Después de un mes entero de nada, después de 5 años de todo, mi mamá abrió el celular, buscó mi nombre y tecleó exactamente la frase que se le manda a una caja de banco. Me quedé sentada con eso un rato. Pensé en 70 recibos que nadie nunca agradeció, en un papel notariado que decía, con amor, nada. Escribí una respuesta larga, sobre la reunión, sobre el respeto, sobre 5 años, y la borré. Escribí una más corta, sobre el dinero prestado a Rodrigo, y también la borré. Explicarle a la gente que se beneficia de malentenderte es solo otro pago más, y yo ya había cancelado mis domiciliaciones. Entonces escribí la única cosa que era verdad, y dejé que fuera todo el mensaje. Ya no es mi problema. Lo envié. Guardé el celular en el cajón de mi escritorio, cerré el cajón, y terminé mi consulta. Mis manos estaban casi firmes. Tardó 11 minutos en empezar a vibrar el celular dentro de ese cajón. No paró de verdad en 3 días. Los mensajes de mi mamá llegaron por etapas, como un duelo, si un duelo fuera principalmente sobre mensualidades atrasadas. La primera etapa fue de incredulidad. Camila, ¿viste mi mensaje? La hipoteca está por vencer. Háblame. La segunda etapa fue, esto no tiene gracia. La tercera, llegó esa misma noche, y ya la esperaba como se espera una tormenta que el radio ya anunció. Después de todo lo que hicimos por ti. Leí esa frase 2 veces, sentada en el piso de mi cocina, y me reí sola, una risa seca. Luego vino la cuarta etapa, la que estaba hecha para funcionar de verdad. El corazón de tu papá no aguanta este estrés. Piensa en lo que le estás haciendo. Esa me obligué a leerla solo una vez. Contesté una sola llamada esa semana, porque era ella, y porque 36 años de crianza no se arrancan en un mes. Su voz sonaba tranquila, controlada, la voz de misa que usa. Hija, en la familia no se anda contando quién debe qué. Miré por la ventana de mi departamento, hacia el estacionamiento allá abajo,
a 40 minutos de la casa que mi dinero había sostenido. Entonces, ¿por qué el marcador solo muestra lo que yo debo? Lo dije con calma. Lo dije con verdad. Ella se quedó un segundo en silencio y dijo que hablaríamos cuando yo estuviera más tranquila, lo cual era interesante, considerando que la única voz alterada en esa llamada no era la mía. Dije, «Buenas noches, mamá», y colgué mientras ella todavía hablaba. Fue ahí cuando hizo lo que cambió la guerra. Le tomó captura a mi mensaje, ya no es mi problema, y lo mandó al grupo familiar. El domingo siguiente, mi tía Leticia ya traía toda una versión de mí lista para repartir. Me llamó después de misa, estratégicamente, para tener testigos de su paciencia. «Camila, te lo voy a decir con cariño. La familia no es una hoja de Excel». Anoté esa frase mentalmente, porque iba a regresar después, con mucha fuerza. Habló casi 15 minutos sobre el deber, sobre cómo mi mamá había llorado todo el fin de semana, sobre cómo la palabra malagradecida no era la que quería usar, pero la usó de todos modos, con todo el cuidado pasivo-agresivo que solo una tía sabe manejar. Yo contestaba, «Está bien, Leticia, a intervalos regulares. La calma es gratis, y saca de sus casillas a cierto tipo de persona. No voy a decir cuánto disfruté descubrir eso. El lunes ya me habían sacado del grupo familiar. Me sacaron, yo no me salí. Un primo de otra ciudad, con quien no hablaba desde hacía 2 años, me escribió. Supe que abandonaste a tus papás. Vaya». La esposa de alguien que conocí una vez en una boda dejó de seguirme. La historia que corría por la familia era simple y devastadora. Camila, que gana bien, se aferró al dinero y dejó que sus papás perdieran la casa por un capricho. Nadie, en ninguna versión, mencionaba 5 años de pagos, porque nadie los conocía. La ayuda silenciosa es ayuda invisible, y yo la había diseñado así a propósito, por algún sentido mal calculado de dignidad. Ahora esa invisibilidad era toda la evidencia en mi contra. Una sola persona rompió el patrón. Mi tío Beto, hermano de mi papá, electricista jubilado que dice tal vez 40 palabras al año, me mandó exactamente esto. «Toda historia tiene 2 lados, mija. Háblame cuando quieras». Lloré un poco con ese mensaje, parada en mi cocina. Fue entonces cuando mi hermano apareció en la recepción de mi clínica, un lunes por la mañana, gorra en mano, actuando humildad. Había manejado 40 minutos en un día entre semana, lo cual para Rodrigo es prácticamente una hazaña. «Camila, sé razonable», empezó, sin siquiera un «hola». «Es nomás unas mensualidades mientras nos organizamos, sabes que yo te pago». Le pregunté qué exactamente había organizado hasta ahora, y descubrí que lo que había organizado era que yo volviera a pagar, para siempre. Y ahí, porque Rodrigo no se puede contener, enseñó todo el juego. Él y Patricia habían dado el enganche de un departamento más grande, del otro lado de la ciudad, en una zona buena de escuelas. «Contando con la estructura que ya tenemos», dijo, palabras textuales, dichas ahí mismo en la recepción de mi clínica. Estructura. Mis papás estaban vivos, respirando, cenando en esa casa, y su sobrino ya se estaba gastando la herencia. «A ver si entiendo bien», dije bajito, porque la recepcionista fingía muy mal no estar escuchando. «Estás gastando una herencia de una casa donde todavía duermen 2 personas vivas». Su cara hizo algo complicado. «Haces que todo suene feo», dijo. «Hago que las cosas suenen como son», respondí. «Es un don y una maldición». Volví a mi consultorio y terminé mi día. Y estuve bien, bien. Hasta que llegué a casa esa noche, vi el llavero sobre la barra de la cocina, y ahí seguía colgada la llave de la casa de mi infancia, de latón, gastada de tanto uso, hecha copia cuando yo tenía 15 años para poder entrar después del entrenamiento. La quité del llavero. Tomó un segundo. Los llaveros siempre se resisten. Y la guardé en el cajón de cosas sueltas, empujándolo con la cadera. A la mañana siguiente, me llamó mi papá. Y mi papá no llama. «Está esa lonchería cerca del taller viejo», dijo. «Al mediodía, nomás nosotros 2». Fui. Ya estaba sentado en una mesa de la esquina, tomándose un café que el doctor ya le había prohibido, y empujó el menú plastificado hacia mí como si fuera un tratado de paz. Por un rato habló de nada, la bujía del coche, la cerca nueva y fea del vecino. Luego dejó la taza y contó una historia que nunca había escuchado en 36 años. «Cuando tu abuela se enfermó», dijo, refiriéndose a la mamá de mi mamá,
Fue tu mamá quien se fue a vivir allá. 4 años, desveladas, pañales, doctor. Leticia estaba ocupada. Leticia todavía tenía a Rodrigo chiquito. Mandaba tarjetitas. Tu mamá gastó todo lo que tenía ahorrado para la boda cuidando a tu abuela. Cada centavo. Y cuando tu abuela murió, lo poquito que quedó fue todo para el lado de Leticia, porque según todos, Leticia lo necesitaba más. Se quedó mirando sus propias manos. Nunca nadie le agradeció, ni una sola vez. Ella esperó que la vieran, hija, y nunca llegó, y algo en ella se durmió ahí. Me quedé sentada con eso. Mi mamá había sido yo, 30 años antes que yo, y había salido de eso creyendo que así funcionaba la máquina. El único error de ella fue esperar algo a cambio. Ella no estaba pagando su propia deuda. Me la estaba pasando a mí, con intereses. Eso no justificaba nada de lo que había hecho. Explicaba todo lo que había hecho. Y hay una diferencia. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ahí, en esa lonchería, mi papá puso su mano sobre la mía. Yo voy a arreglar esto, dijo. Dame tiempo. Cuando se levantó para irse, tuvo que apoyarse en la mesa 2 veces antes de que sus piernas obedecieran. El otoño se volvió invierno, y la máquina hizo lo que las máquinas hacen. Fue por Beto, porque desde entonces me enteraba de todo por él, que supe que había llegado la primera carta seria del banco a la casa. 90 días de atraso, palabras como ejecución y vencimiento anticipado. Palabras que yo conocía de mis tiempos en la carrera de administración, ahora sentadas en la mesa de la sala de mi mamá, debajo del portarretratos familiar. Mi mamá le contó a todos que el banco había cometido un error. Lo dijo, según me enteré, en una carne asada familiar, con todo el descaro del mundo. Un error de 90 días y varios miles de pesos, en su contra, claro, que pronto se iba a resolver. Leticia convocó una junta familiar sobre el asunto. Sé que fue así porque no me invitaron, y sé cómo terminó porque Beto me llamó después, con la voz de quien reporta el clima de un lugar donde por suerte ya no vive. La conclusión de ellos, y quiero que escuchen la frase exacta, fue: Camila va a recapacitar, ella siempre recapacita. No hay que hablarle a Camila, no, tal vez nos equivocamos en ese despacho. Solo ella siempre recapacita. Dicho como quien dice que el sol sale por el oriente, porque exactamente eso era yo para ellos. No una hija, una ley de la naturaleza, un servicio básico sobre el cual todos construyen y que nadie nunca revisa. Y Rodrigo, el heredero de todo, la semilla del futuro familiar, contribuyó ese invierno con una suma que puedo reportar con exactitud: 0 pesos. El hombre había dado el enganche de un departamento de 2 recámaras con vestidor, y no pudo juntar ni una mensualidad para el techo que estaba por heredar. Yo no le escribí nada de esto a nadie. Corrí mis vueltas en el parque, hice mi trabajo, cuidé mi vida. Entonces, un jueves de agosto, mi celular sonó a las 4 de la mañana. Nadie llama con buenas noticias a las 4 de la mañana. Era el número de mi mamá, y su voz no tenía nada de misa dentro. Solo miedo, puro. Es tu papá. Hospital Civil. Ven. Ya estaba vestida y en la carretera en 9 minutos. Y les voy a contar qué me pasó por la cabeza en la oscuridad, con el limpiaparabrisas encendido, porque a mí misma me sorprendió. Nada sobre dinero, nada sobre el testamento. Yo había dejado de pagar sus cuentas, y eso me había costado mi lugar en esa familia. Pero nunca, ni por un segundo, había dejado de ser su hija. Y la diferencia entre esas dos cosas, que mi familia nunca logró ver, era la guerra entera. Insuficiencia cardíaca, dijo el cardiólogo. Descompensada, una palabra que significa que la discusión que el corazón de mi papá venía teniendo desde hacía años estaba llegando a su fin, y no a su favor. La terapia intensiva a las 5 de la mañana es solo pitidos y luz azul. Mi mamá me vio salir del elevador e hizo, en su rostro, una cuenta terrible. Alivio, después culpa, después el marcador otra vez. Siempre el marcador. Y lo primero que me dijo en ese pasillo fue: ¿trajiste la tarjeta o nomás viniste tú? Me quedé paralizada. Nomás yo, respondí. Es lo que queda. Y pasé junto a ella. Me senté al lado de mi papá. Le sostuve la mano con cuidado, entre los cables, hasta que salió el sol sobre el estacionamiento del edificio. Cerca del amanecer, los ojos de mi papá se abrieron, y me jaló hacia él.
Su voz era casi puro aire. Tuve que acercar el oído casi hasta su boca, y aún así casi no lo escuché. Tú nunca fuiste la cuenta, Camila. En eso gastó lo que le quedaba de fuerza. No una disculpa, no una explicación, ninguna mención al testamento, al abogado o a la casa. Tú nunca fuiste la cuenta. Después su mano se aflojó alrededor de la mía, y se durmió, y el monitor mantuvo el ritmo, marcando el tiempo de otra manera. Me recargué en esa silla de vinil y entendí que él lo había visto todo, los 5 años enteros. Cada transferencia, cada domingo en que yo pasaba la charola de comida y no decía nada, y que su silencio y su amor eran 2 trenes corriendo sobre la misma vía toda la vida, sin cruzarse nunca, hasta ese momento. 2 días después, murió mientras dormía. Dijeron que fue tranquilo. Siempre dicen eso, y decidí creerlo. Nunca tuvo el tiempo que pidió. Aquel "yo voy a arreglar esto" se quedó sin cumplirse, una herramienta abandonada a medias sobre la mesa de trabajo. El duelo, aprendí, no cierra cuentas. Yo hago eso profesionalmente. En mi trabajo ayudo a pacientes a cerrar ciclos de recuperación, y aún así no lograba hacer que cuadrara ninguna columna de esa semana. Y entonces, parada en el pasillo de la funeraria, 2 días después, sosteniendo una carpeta con las canciones del velorio, escuché a mi tía Leticia, en la esquina, por teléfono, usando esa voz de junta de iglesia, hablando con el despacho del licenciado Aguilar. Quería saber, y esta es una frase que voy a cargar el resto de mi vida, si la muerte de mi papá cambiaba algo en el testamento. Mi papá ni siquiera había sido enterrado, y la subasta de mi vida ya había reabierto para negocios. Enterramos a mi papá un jueves, sol hermoso, un clima injusto para eso. El velorio fue en el salón de la iglesia, con botanas y café de olla y 30 parientes balanceando platitos de cartón. Yo caminaba por ahí como empleada, rellenando la jarra térmica de café, porque las manos ocupadas no tiemblan. Leticia dio un discurso bonito. De verdad, fue bonito. Pero luego tuvo un salón lleno de gente de luto y café, y no resistió al público. Se plantó en medio del salón, proyectando la voz hacia un grupito de tías, y dijo: bueno, unas se quedaron cuidando todo el tiempo, y otras tenían dinero pa'l coche nuevo, pero no pa'l techo del propio papá que se estaba muriendo. Los tenedores se detuvieron. 30 rostros hicieron la cuenta y llegaron a mí. Mi coche, para que conste, tenía 6 años de uso, comprado seminuevo. Pero una mentira buena necesita más adorno que hechos. Sentí el rubor subirme por el cuello, sentí el cableado viejo encendiéndose, ese impulso de defenderme, de explicar, de enumerar cada cosa, y entonces sentí algo más nuevo y más frío tomar el control. Dejé la jarra de café, miré a Leticia en medio de todas las botanas y dije, exactamente al volumen de una cuchara tocando el plato: pregúntale a mi mamá para qué sirvió el refinanciamiento de hace 5 años. Nada más. Volví a agarrar la jarra de café y seguí sirviendo la mesa de doña Licha, y el salón hizo un ruido de respiración contenida, porque la mitad de esa gente nunca había escuchado la palabra refinanciamiento cerca de esa casa en su vida. El rostro de Leticia tembló, solo una vez, como señal de tele descompuesta. En los escalones de la iglesia, 10 minutos después, mi tío Beto me alcanzó, café en mano, y preguntó bajito: ¿qué refinanciamiento, Camila? Le conté todo ahí, en los escalones, con el mismo tono que uso para un reporte de auditoría, porque es el único tono que nunca me ha fallado. 5 años atrás, la distribuidora de Rodrigo se estaba hundiendo. Mis papás refinanciaron una casa casi pagada y le entregaron un monto alto. Está todo registrado en la notaría, para quien quiera revisarlo. Nuevo financiamiento. Mensualidad demasiado alta para la pensión de un maestro jubilado. El banco dio un plazo corto, y yo asumí el pago para que no perdieran la casa. Y pagué cada mes, durante 5 años, 60 mensualidades, más de 90,000 pesos solo de hipoteca, llegando cerca de 110,000 con teléfono, seguro y arreglo del techo. 2 primos se habían acercado mientras tanto, detrás de Beto, como se acerca la gente a un cable caído. Saqué el celular, abrí la aplicación del banco, giré la pantalla hacia él. Una pantalla, sin discurso, la columna verde, cada día 10, bajando más de lo que la pantalla lograba mostrar. Yo no trabajo por debajo del agua, Beto. Yo trabajo con estado de cuenta.
Beto miró esa pantalla un buen rato. Pasó 40 años como electricista encontrando el punto exacto donde un circuito falla en silencio. Y lo encontró ahí. Se le tensó la mandíbula. Y dijo una frase que voy a guardar para siempre. Pagaste el techo que te vendieron por debajo del brazo. Me devolvió el celular como si fuera evidencia, porque lo era, y regresó directo a la mesa de mi mamá. El miércoles siguiente, la historia de mi familia ya estaba de cabeza. Y mi tía Leticia descubrió cómo es cuando el grupo de WhatsApp habla de ti. Así funciona una narrativa familiar. Se sostiene hasta que alguien revisa la cuenta. Y en mi familia, resultó, había una agente inmobiliaria. Mi prima Rafaela se dedica a buscar registros de propiedad para vivir. Le tomó el tiempo de una comida confirmar el refinanciamiento. Fecha, monto, todo público, todo registrado en la notaría. Lo publicó en el grupo del cual a mí ya me habían sacado, sin ningún pie de foto. Beto me contó que el grupo se quedó mudo un día entero, lo cual, en mi familia, es prácticamente una crisis institucional. Después empezaron las preguntas, y no iban dirigidas a mí. Leticia intentó defenderse. Fue una inversión en la familia, dijo. No era asunto de nadie. Camila estaba distorsionando los hechos, pero cada respuesta sonaba peor que la pregunta, como suena cuando los números están ahí, frente a todos. Y poco a poco, prima por prima, tía por tía, mi familia hizo algo que yo ya había dejado de esperar de verdad. Se volteó. La prima de otra ciudad me mandó un párrafo de disculpas que leí 3 veces. Doña Licha, de la iglesia, mandó una tarjeta. Y un martes, un número que no tenía guardado hizo sonar mi celular. Perdón, yo no sabía del monto completo. Rodrigo dijo que fue un préstamo chiquito, hace años. Te creo. Era Patricia, la esposa de mi hermano, la misma que había estado tan distante desde el día de la lectura de la herencia. Me quedé un buen rato con ese mensaje. La venganza, aprendí ese otoño, sabe a café frío, necesaria y amarga, nada parecida a lo que prometen en los comerciales, porque tener la razón no paga ninguna cuenta. En octubre, un notificador judicial subió los escalones del porche de la casa de mi infancia con una orden de ejecución. En México, ese proceso es lento, formal, lleno de trámites, notificación, plazo, sentencia y luego el remate. Yo conocía bien ese calendario, de mi propio trabajo manejando reportes financieros de pacientes que también tenían que organizarse. Por primera vez, ese calendario estaba ocurriendo con el cuarto donde crecí. Una por una, todas las salidas de mi mamá resultaron sin fondo. Pedir prestado a la familia. La familia ya había visto los registros de la notaría. Nadie más estaba dispuesto a echar dinero a lo que una prima, sin ninguna piedad, llamó el pozo sin fondo de Leticia. Vender la casa antes del remate. Mi mamá se negó a anunciarla. Es la casa de tu papá. No voy a tener extraños aquí adentro, le dijo a Beto, prefiriendo aparentemente a los extraños que la propia notaría iba a mandar. Rodrigo tenía sus propios problemas. El enganche del departamento nuevo se había perdido, y las tarjetas de crédito que había estado usando para sostener el futuro estructurado empezaron a cobrar, como cobran los bancos, primero educados, después a cada rato. Y Patricia se había quedado callada con él, de una manera que cualquier persona casada reconoce como el ruido más fuerte que existe dentro de una casa. Leticia sugirió un plan de pago colectivo de la familia, y la familia descubrió, colectivamente, compromisos previos urgentes. Y aquí está lo que nadie hizo. En todas esas semanas de carreras, juntas y culpa, ninguno de ellos me llamó para decir la palabra perdón. Planearon formas de conseguir dinero. Nunca planearon la disculpa. Beto me lo confirmó, porque le pregunté directamente, y Beto no suaviza nada. Por eso me cae bien. Entonces, cuando mi celular por fin sonó con el número del despacho de abogados, una tarde fría de enero, yo ya sabía 2 cosas. Estaban sin salida, y yo era la última puerta. El mismo edificio arriba del mismo taller viejo, la misma sala de juntas, y juro que hasta era el mismo café. Mi mamá estaba ahí, con su abrigo bueno. Leticia a un lado, contenida como nunca la había visto. Rodrigo de traje, más delgado. Y el licenciado Aguilar, cuidadoso como siempre, explicó todo. Como cónyuge sobreviviente, mi mamá tenía autoridad total para modificar su parte del testamento. Confirmó eso claramente. Y luego la propuesta. El financiamiento todavía se podía reactivar antes del remate.
mensualidades atrasadas, multas, gastos del banco, poco menos de 25,000 pesos, y la cuenta quedaría al día. Se cancelaría la ejecución. La casa se salvaría. Si yo pagaba, mi mamá firmaría un cambio al testamento esa misma tarde. Ya listo, dentro de una carpeta sobre la mesa. La casa de mi infancia sería mía. Firmada, registrada, atestiguada, todo lo que había querido durante 5 años. Todo dentro de una carpeta a 45 centímetros de mi mano. Mi mamá estiró la mano sobre la mesa y sostuvo la mía entre las suyas, cálida como siempre, los ojos llenos, y dijo: ¿Ves? Siempre iba a ser tuya. Nada cambia, hija. Las mismas palabras exactas del día en que me borraron, ofrecidas de regreso ahora como consuelo, y sentí eso aterrizar en un lugar muy frío, muy claro, dentro de mí. Todos en esa mesa creían que estaban presenciando una reconciliación. Yo era la única que lograba ver la etiqueta de precio colgando ahí. Pedí 24 horas y regresé sola a Guadalajara. Esa noche, hice lo único que sé hacer con una decisión imposible. La puse en 2 columnas. Columna A: aceptar el trato. Quedarme con la casa, con el árbol de aguacate que mi papá sembró el año en que nací, con las marcas de estatura en el marco de la puerta de la cocina, con el porche donde aprendí a leer. Tener a mi mamá, 63 años, la única que jamás voy a tener, sosteniendo mi mano otra vez. 25,000 pesos. Yo tenía ese dinero guardado. Esa era la parte absurda. Era exactamente el enganche que llevaba juntando para comprar mi propia casa, algún día. Una transferencia. Y sería la hija que salvó la casa de la familia. Columna B: rechazar. Quedarme con el dinero. Perder la casa para siempre. Y probablemente perder a mi mamá otra vez. Esta vez definitivamente. Me quedé mirando esas columnas hasta después de medianoche, y ser fisioterapeuta finalmente rindió algo que la carrera nunca prometió. Noté un detalle en esa columna A. Cada línea ahí era un sustantivo. Casa, aguacate, marco de puerta, mamá. Y cada línea en la columna B era un hecho. 60 mensualidades. Ningún agradecimiento. Un testamento que me borró con amor. Un mes de silencio, y luego un cobro por mensaje de texto. Nada cambia, hija. Sustantivos contra hechos. Los sustantivos eran hermosos. Los sustantivos siempre son hermosos. Ese es su trabajo. Y yo quería tanto eso que me dolió el estómago. Y entendí, mirando mi propia letra en el cuaderno, que el trato no estaba vendiendo los sustantivos, para nada. Reactivar el financiamiento significaba reactivarme a mí, la cartera con pulso, de vuelta a su lugar. 25,000 pesos al mes, para siempre, perdonada exactamente mientras siguiera siendo útil. El mismo producto, con empaque nuevo. Cerré el cuaderno. Subí al coche a la 1 de la mañana y, en vez de irme a la cama, manejé hasta la ciudad de mis papás, hasta la única puerta para la que todavía tenía llave. El taller detrás de la casa olía a toda mi infancia, aceite de motor y madera y cemento frío. No entraba ahí desde antes del funeral. Me quedé parada en la oscuridad un segundo. Luego encontré el cordón de la lámpara que mi papá nunca cambió, y la luz meció sombra sobre el tablero de herramientas, un verdadero museo de carpintero. Y ahí, sobre la banca, apoyado en unos caballetes, había algo que nunca había visto. Una banca de jardín, a medio hacer, tablas de madera lijadas y suaves, ensambles cortados y ajustados en seco, prensas todavía puestas, esperando un pegamento que nunca llegó. Mi papá había pasado sus últimos meses construyendo esa banca, con un corazón que se le vaciaba en 3 tramos de escalera, y nunca había dicho nada. Después vi las marcas de lápiz en el travesaño, su letra gruesa y un poco temblorosa, más temblorosa de lo que recordaba, y leí despacio, sentada en su banquito. Para el porche de Camila. Cuando ella encuentre su hogar. Cuando ella encuentre su hogar. No la casa de la familia. Mi papá, que nunca aprendió el lenguaje de la disculpa, había gastado su última fuerza en madera, diciéndome lo único que el testamento y los abogados y mi mamá nunca lograrían decir. El hogar no era la casa que yo llevaba pagando. El hogar estaba en algún lugar más adelante, todavía sin construir, mío. Fue ahí donde entendí. Esa era su manera de arreglarlo. No un cambio de testamento, no una firma, un permiso. Lloré ahí, como se llora cuando nadie puede escuchar, con la manga presionada contra la boca, sentada en el aserrín, de madrugada.
Después paré, porque él me habría pedido que revisara los ensambles, y los revisé, y estaban perfectos, claro. Al día siguiente por la tarde, regresé al despacho del licenciado Aguilar, donde todos me esperaban, y puse un sobre la mesa. 4 rostros miraron ese sobre, y yo observé a cada uno mirándolo, porque ya había estado sentada en suficientes mesas como para saber que lo que la gente espera ver dice todo sobre ella. Mi mamá miró con un alivio suave, medio derramado. Leticia con un hambre que ella habría llamado preocupación. Rodrigo simplemente miró como mira todo, como si pudiera ser suyo. No era dinero. Empujé el sobre por la mesa, y mi mamá lo abrió con el pulgar, todavía medio sonriendo, y sacó una hoja impresa y una llavecita de latón. La hoja era un estado de cuenta que yo misma había armado la noche anterior, mi trabajo más orgulloso. Cada transferencia, 5 años de ellas, fecha y monto, cada día, 10, 60 líneas, y al final, en la columna de cierre, ningún número. Solo una frase corta, escrita donde debería ir el total. Saldado. La llave era la de la casa, latón gastado. Sacada una copia cuando yo tenía 15 años, retirada de mi llavero, meses antes. Mi mamá miró hacia arriba, perdida. Mantuve la voz al mismo nivel que uso para explicarle un estudio difícil a un paciente, porque es la voz más verdadera que tengo. No voy a reactivar el financiamiento, dije. No voy a aceptar el cambio al testamento. A Leticia se le entrecortó la respiración. Continué, todavía serena. Ustedes no me están vendiendo una casa hoy. Me están vendiendo de vuelta mi lugar en esta familia, por 25,000 pesos al mes, por el resto de mi vida. Ya pagué 5 años por una silla que nadie me guardó. Las manos de mi mamá se habían quedado quietas sobre la mesa, y algo detrás de su rostro se movía ahora, despacio, como hielo resbalando de un techo. La casa nunca fue la herencia, dije. La herencia era yo. Y ustedes me gastaron. Silencio. El radiador hizo su ruido de siempre. Después, porque algunas salas solo se viven una vez, me volteé hacia mi tía. Me dijiste que la familia no es una hoja de Excel, Leticia. Tenías razón. No lo es, pero fueron ustedes los que me siguieron mandando la cuenta. Me levanté, empujé la silla, y la última frase salió al mismo volumen que las demás, sin ningún drama extra. Y fue ahí donde mi tía Leticia se levantó de la silla, y la calma que había mantenido a esa familia unida por 60 años se desmoronó entera, en una sola tarde. Quiero contarles cómo suena el final de una religión familiar, porque yo estuve ahí. Suena como una voz de misa rajando su propia fachada. Leticia de pie, sin nada de misa quedándole en la voz. Qué prepotente, después de todo lo que esta familia... Tú no decides lo que la familia debe. Las frases se derrumbaban solas, de su propio peso, y entendí, mirándola, que toda esa furia no era por 25,000 pesos. Yo estaba rompiendo la regla que organizaba toda su vida. Los fuertes pagan y los necesitados reciben. Y si yo podía simplemente negarme, entonces todo había sido opcional desde siempre, su cosmología entera desmoronándose junto con eso. Mi mamá no gritó. Miraba el estado de cuenta, las 60 líneas del día 10. Y cuando por fin habló, su voz era pequeña y terriblemente clara, y toda la sala se quedó quieta para escuchar. Yo di el dinero de mi boda a mi mamá, dijo. 4 años, desveladas, todo. A mí tampoco nadie me agradeció. Me miró, y por un segundo vi, debajo de la voz de misa, debajo del hija, a una muchacha sosteniendo la mano de una mujer que se moría, en una casa que nunca sería suya. Eso es lo que hace una hija, Camila. Uno sostiene a la familia en pie. Ahí estaba toda la máquina, expuesta sobre la mesa, junto a la llave. Y ella no estaba equivocada sobre su propia vida. Esa era la parte terrible. Alguien debió haberle agradecido. Alguien debió haber repartido esa casa vieja de forma justa. Nadie lo hizo, y desde entonces me lo había estado cobrando a mí. Lo sé, mamá, dije, y hablé con la mayor suavidad que pude, porque era lo último bueno que me quedaba, y elegí darlo a propósito. Alguien debió haberte agradecido. No arreglas eso haciéndome lo mismo a mí. Le agradecí el tiempo al licenciado Aguilar y salí de esa sala, pasando el olor a café recalentado, hacia el frío de enero de afuera, sin voltear atrás. 6 semanas después,
La casa de mi infancia se vendió en remate en el juzgado. Yo no fui. Beto fue, por sentir que alguien de la familia debía atestiguarlo, y me llamó después, desde el coche. El dinero del remate se fue primero al banco, después a los gastos, al proceso, a los abogados, la máquina alimentándose de sí misma. Lo que sobró fue para mi mamá, y no fue nada, pero tampoco fue un patrimonio. La renta y la vida se lo iban a acabar en pocos años. El famoso testamento, ese que leyeron en voz alta arriba del taller, todavía existía. Técnicamente. Ahora solo guardaba un coche y algunos muebles. El futuro estructurado de Rodrigo se había convertido en un marco alrededor de un vacío. Y aún así, cuando el polvo se asentó, exactamente una persona de la familia se apareció con una camioneta y cajas para ayudar a mi mamá a mudarse. Fui yo. Pero a mi manera, no a la de ella. Llevé yo misma a mi mamá a un departamento pequeño para adultos mayores, un sábado, con subida en 12 cajas. Ayudé a llenar la solicitud la semana anterior, sentadas una junto a la otra en la mesa de Beto, mi pluma, su firma. Yo te llevo, cargo las cajas, te hago tu papeleo, siempre. Es el descuento de familia, le dije en el coche, las dos mirando el camino porque era más fácil que mirarnos. Pero ya no voy a pagar. Lo intenté durante 5 años. Y tú te quedaste con el dinero y cancelaste el amor. Y yo soy la única de nosotras que se dio cuenta de que era un mal negocio. Mi mamá se quedó muy derecha en el asiento, mirando pasar la ciudad, y no dijo nada. Y por primera vez, su silencio no me costó nada. Eso fue hace unos meses, y así fue como todo terminó. Esta primavera, firmé mi nombre ante notario, y esta vez la casa en el papel era mía. Chica, azul grisácea, 2 recámaras, en una colonia tranquila cerca de Guadalajara, con un porche que da hacia el poniente. La gerente del banco dijo que mi historial financiero era de los más limpios que había visto ese año, y me reí más de lo que merecía el chiste. La mensualidad es casi exactamente el monto que solía mandar cada mes. Es el mismo dinero. Solo cambió de dirección, como un río regresando a su propio cauce. Mi mamá y yo tomamos café los domingos ahora, a veces en su departamento, 1 hora, no más. Hablamos del gato de la vecina, del boletín de la iglesia, y nunca de la casa vieja. Es una relación pequeña, del tamaño de una taza de café, y es honesta, y esas 2 cosas nunca había sido antes. Nunca me pidió perdón. Dejé de esperarlo, como uno deja de esperar un cheque que ya tachó de su propia libreta. Y en algunas visitas, cuando me sirve café antes de que lo pida, dejo que eso sea lo que es. Leticia no me habla. Hice las paces con esa paz. Ella cuenta su versión en la iglesia, Beto cuenta la otra en las carnes asadas, y la familia se organiza según eso, que es todo lo que hace una familia. Rodrigo está trabajando fuera, mandándole dinero a Patricia para que cuide a las niñas. Patricia me manda fotos de vez en cuando, de mis sobrinas, y yo siempre respondo, porque esas niñas van a crecer viendo cómo tratan a las mujeres de esta familia. Y pienso ser un ejemplo distinto en esa pantalla. Y la banca de jardín se vino conmigo en la camioneta rentada, envuelta en una manta como paciente. La terminé en 3 fines de semana, en mi cochera nueva. Pegué los ensambles que él había dejado listos. Lijé donde había marca de lápiz, menos en el travesaño, ese preferí sellarlo en vez de lijarlo, porque hay letra que uno guarda. Está en mi porche ahora, viendo hacia el poniente. Me siento ahí de noche, con un té, en la casa que compró mi propio dinero, en la banca que construyó mi papá para un hogar que él sabía que yo todavía no había encontrado. Y, la mayoría de las noches, eso basta. Algunas noches todavía lloro en la regadera, por todo esto. La casa, mi papá, las manos cálidas de mi mamá, y eso también es verdad. Y decidí que ese llanto es solo la última de las mensualidades viejas saliendo de la cuenta. Si aprendí algo que vale la pena compartir, es esto. Salirte de una deuda que nunca fue tuya no es abandonar a tu familia. Es la primera mensualidad que pagas de tu propia vida. Esta es mi historia. 5 años de mensualidades, un mensaje de mi mamá, una respuesta fría y una banca de jardín que mi papá nunca terminó. Así que yo la terminé. Si alguien en tu vida trata tu amor como una cuenta por pagar, que sepas que tienes permiso para cerrar esa cuenta. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Ahí te espero.